Probando audio 1, 2 y 3. Probando audio 1, 2, 3. Probando audio. No. Bueno, voy a iniciar con la clase. Buenas noches tengan todos. Espero se encuentren muy bien. Espero que todos se mantengan seguros, a salvo, y que sus familias también se encuentren muy bien, principalmente. Es un placer para mí tenerlos en esta noche, volviendo un poco a lo que son las clases de Facebook Live. Recuerden que la transmisión va a quedar ahí para poderlo observar más adelante. Hoy vamos a ver dos temas de importancia histórica trascendental para el mundo, que es la Revolución Rusa, y también el tema de la crisis de Wall Street causada en el año 1929 en los Estados Unidos.
Son dos temas de más o menos considerable extensión. Son importantes para la prueba. Y recordarles que todavía no tenemos fechas de realización para la prueba de bachillerato, ni siquiera para la primera convocatoria. Entonces, teniendo en fe en que la situación con la pandemia va a mejorar, pues esperemos se pueda aplicar la prueba número 1 del año 2020. Vamos a ver. Creo que tengo un asunto aquí con... Ok, listo. Bueno, dentro de lo que tenemos que abarcar en el temario está el tema de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa va a iniciar en el año 1917. Es un tema que en realidad son dos revoluciones en un mismo año que pasan en Rusia, por lo que nosotros logramos ver en la Primera Guerra Mundial, que está en la clase número 1, que está en el enlace descriptivo de esta clase, por si tienen que hacer el nexo con la clase número 2. En fin, la Revolución Rusa va a iniciar en el año 1917, como les estaba diciendo, con un trasfondo político, económico, social, que estaba viviendo en uno de los imperios más grandes que había en aquel momento, pero con una severa crisis humanitaria desde todos los puntos de vista, por el mal manejo que se le dio durante la guerra, la incursión a la Primera Guerra Mundial, y también por la mala administración política que se estaba teniendo en aquel momento por parte del zar, que es una especie de rey del imperio ruso durante los años anteriores. Entonces eso es lo que vamos a ver, y su principal consecuencia después de la Revolución Rusa es la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, como muchos recordarán o como muchos han visto, era conocida como la URSS y era un bloque de países de Europa del Este y algunos de Asia que se agruparon bajo la filosofía socialista y que se convirtió en el primer estado socialista oficial del mundo, siguiendo algunas de las filosofías propuestas, por ejemplo, por Karl Marx. Continuando con ello, esto es más o menos el esquema de información de lo que vamos a ver, de los bandos, de los personajes más destacados, cuál era la situación antes de ella, de que pasara la revolución, los cambios introducidos por la revolución y cuáles son las diferentes circunstancias que permitieron que la revolución rusa fueran exitosas hasta cierto punto, ¿no? Primero, aclarar que el imperio ruso políticamente estaba administrado por una monarquía, como les estaba diciendo ahora. Ese monarca se llamaba zar. El último zar que tuvo Rusia como líder político fue zar Nicolás II, que es el que podemos observar en la imagen de la izquierda. Y sin embargo, por su mala administración y la muerte repentina de su padre, había una clase política y económica muy fuerte dentro de la Rusia antigua, o de la Rusia de principios del siglo XX, que eran los terratenientes, que tenían una gran cantidad de terrenos dentro del imperio, y también la Iglesia ortodoxa, que tenía pues ciertas influencias a nivel político. Eso va a generar que Rusia esté incorporándose a una guerra mundial sin tener los recursos militares para lograr hacerlo. Rusia en aquel tiempo era un imperio muy agrícola, muy rudimentario, que tenía poco desarrollo industrial, y pues eso lo convertía en una potencia a nivel humanitario, digamos, de personas, de la cantidad de gente que se tenía, muy muy importante. Ahí está Carolina Mora Leandro. Muchos saludos para Carolina. Y con eso, es el panorama que se tenía. La gente tenía hambre, no tenía recursos para poder subsistir tan siquiera, ¿verdad? Y estaban pasando pues una situación económica muy muy complicada dentro del imperio ruso como tal. Y empiezan a generarse cambios, o empiezan a generarse rumores
o empiezan a hacer pequeñas filtraciones esta filosofía socialista colocada por Karl Marx años anteriores, y que la gente los empieza a aceptar poco a poco en un proceso lento, como les digo, es paulatino, que duró casi un año, como una de las posibles soluciones para que el imperio ruso se convirtiera en una potencia a nivel mundial. Y hasta cierto punto lo logró durante la época de la Guerra Fría, que la vamos a ver más adelante, también como parte del temario. Antecedentes de la revolución: esa monarquía absolutista del zar, ¿verdad? Que también era un poco también el tema de la prepotencia, de no escuchar consejos de sus diferentes partes, ¿verdad? Que era un imperio enorme de 125 millones de habitantes y que tenía esa economía tradicional, y que pues esa economía tradicional tenía que cambiar porque los países desarrollados de aquella época estaban migrando hacia una revolución industrial, estaban haciendo un cambio en la producción y pues iban a generar mayores fuentes de empleo para las personas, ¿verdad? Mucho del campesinado se mostraba bastante molesto porque habían situaciones de explotación muy cercanas a la esclavitud. Los terratenientes pagaban impuestos al zar para financiar lo que es el ejército que estaba peleando en la Primera Guerra, pero se viene un invierno ruso muy particular, más complicado de lo normal, y pues eso hace que la economía, que dependía mucho de la agricultura, pues entre en un proceso de crisis. Y mucha de la población, por no decir que la mayoría, vivía en una situación de pobreza extrema. Situación en la clase social. Los nobles gozaban con una muy buena recaudación de impuestos. Obviamente los terratenientes tenían su producción agrícola, pero los campesinos, que era la mayoría de personas, vivían en esa pobreza extrema, expuestos a hambrunas, a heladas. Mucha gente moría de frío, ¿verdad? Y los trabajadores, muy poquitos, incorporados en la industria, recibían muchísima explotación laboral. Y pues Karl Marx, que es la filosofía donde se apoya parte de la ideología que va a tener la revolución rusa, va a ser que la lucha de clases, que las clases sociales deben desaparecer, o debe haber menos distancia entre una y la otra, que debe ser una dictadura del proletariado. Esto quiere decir que es la clase obrera la que va a manejar el país y las que van a ser dueños de los medios de producción, que es necesario hacer una reforma agrícola para hacer un cambio en la producción de Rusia, y una nacionalización de recursos, que el Estado sea el gran administrador de todas esas empresas, de todas esas industrias, y que generen puestos de trabajo para las personas que estaban pasando pues una necesidad. Ahí me está mandando unas guías. Pues dentro de la revolución rusa, o sea, había una pelea muy fuerte entre la clase política dominante, que es encabezada por el zar y los nobles, y el pueblo. Pero dentro del pueblo existían dos bandos, y por eso es que la revolución yo la separo en dos partes. La primera parte es luchar contra el zar, y la segunda parte es ver quién toma el poder. Entonces los dos bandos que se van a generar ahí van a ser los bolcheviques, encabezados por el partido político de orientación marxista, más conocido como el Partido Comunista después, que se va a identificar por el color rojo, y los mencheviques, que es un partido de orientación liberal, digamos más moderada que el bolchevique, que buscaba pues la abdicación del zar, y su ejército se va a identificar con el color blanco. Entonces los bolcheviques lo que querían era un cambio radical de las cosas, que incluso iba a repercutir posteriormente en el asesinato del zar y su familia, y los mencheviques que querían un cambio más gradual y progresivo. Pues se hace esta revolución en contra del zar, el zar abdica al poder, renuncia al trono, y son los mencheviques los que se
se hacen cargo del Imperio Ruso y su administración. Pues resulta que van pasando los meses, van pasando transitoriamente los días y no hay cambios significativos en cómo la gente está viviendo. Entonces el partido bolchevique, que era la otra fuerza que estaba por ahí, va creciendo bajo la sombra de dos personajes muy importantes. Uno va a ser el León Trotsky y Vladimir Lenin, que son los dos personajes más destacados por el momento, digamos, durante la Revolución Rusa. Empiezan a ganar adeptos, se forma una sociedad que se llaman los soviets, que es una, digamos, encabezada por clase obrera proletariada, digamos, que se iba a encargar de posteriormente trabajar en las fábricas y adueñarse de los medios de producción rusos. Y se hace una guerra civil entre los bolcheviques y los mencheviques, a pesar de que ya había abdicado al trono zar Nicolás II, o sea, ya se había logrado el primer objetivo. Pero el segundo objetivo era lograr hacer un cambio en Rusia, y el partido menchevique no lo estaba logrando de la manera más correcta posible. El desarrollo de la revolución inicia en enero de 1917. En febrero hay revueltas de los trabajadores de San Petersburgo, que en aquel tiempo era la capital del Imperio Ruso. Y para marzo de 1917 ya había renunciado zar Nicolás II. Para abril empiezan estas discusiones entre bolcheviques y mencheviques para ver si habían cambios significativos. No se ve. Y en octubre de 1917, que es la segunda parte de la revolución, inicia una cruel guerra civil entre bolcheviques y mencheviques. Hubieron crímenes de guerra, hubieron 13 millones de muertos en esa guerra civil, entonces fue bastante sangrienta. Y pues en el año 1922 se logra la fundación de lo que va a ser posteriormente una de las potencias más grandes del mundo y clave para la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El primer estado marxista, socialista y con un potencial dictatorial muy fuerte a manos de Vladimir Lenin en un inicio y después por su sucesor Joseph Stalin. ¿Cuáles fueron los cambios introducidos a partir de la abdicación del zar y la derrota del partido menchevique? Primero, que se retira Rusia de la Primera Guerra Mundial porque no tenían recursos para seguir peleando. Posterior a ello, aquí me pregunta Johnny qué nivel es. Bachillerato, Johnny. Bachillerato. Bachillerato, estudios sociales. La reforma agrícola se va haciendo, se hace una repartición, se quitan esos terrenos tan mal repartidos, tan mal hechos a los terratenientes, se empieza a hacer una repartición de esos terrenos para los que los campesinos puedan subsistir. Se nacionaliza la banca y prácticamente que se prohíbe la banca privada. Se establece la igualdad de género a nivel jurídico porque los rusos se dieron cuenta que había un potencial muy fuerte en la sociedad y de mano de obra, de trabajo que podían aportar las mujeres, y entonces proclaman esa igualdad de género en función de proteger el sistema económico del país y también buscar una equidad social un poco más cercana a lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? O lo que se está buscando hoy en día, que es la equidad social entre pues varones y mujeres. Y se hace una reforma educativa para erradicar el analfabetismo. ¿Por qué? Porque Rusia iba a necesitar un aparato productivo, con mucho gusto, Johnny, un aparato productivo muy fuerte que posteriormente necesitaba mano de obra, digamos, medio calificada o con ciertas características que pudieran cumplir con esa situación. Aquí en la presentación, que ya está subido en el archivo de Drive, van a poder observar un video acerca del asesinato de la familia real, que fue pues en aquel tiempo la bomba, ¿verdad? De cómo mataron a esta familia, prácticamente que fue una erradicación de la familia del zar.
que se buscó muchísima protección, pero al final de cuentas no fue efectiva. La filosofía de Karl Marx, que también viene explicada en un video, que lo que dice es, si el pueblo tiene necesidades, y pues es el pueblo el que tiene que tomar el poder, ¿no? Ese es un poco el pensamiento de Marx, y de ahí surge toda esta filosofía socialista, que fracasó en su momento, sí, porque en los años 90 y 80, finales de los 80 y principios de los 90, pues se da la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que hoy en día, digamos, cierta de esa filosofía queda impregnada en lo que hoy sería la primera potencia comercial, que es China, y que ese papel lo vamos a estar valorando más adelante en estas clases. Esto era lo que era el Imperio Ruso, que se extendió durante bastantes años, fue de 1721 al año 1917. Y este es Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Yo les digo como Vladimir Lenin, es más fácil aprenderse el nombre, o solo Lenin, que fue el que encabezó el partido bolchevique, que fue el que encabezó la revolución, y que fue que puso, digamos, las bases para que la Unión Soviética posteriormente se convirtiera en una potencia a nivel mundial, ¿verdad? Que era la que rivalizaba con los Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra, ¿verdad? Era el líder del partido bolchevique, fue una persona muy carismática en ciertos puntos, muy radical en ciertos otros, ¿verdad? Y hoy en día se puede visitar la tumba de Vladimir Lenin, que está en Moscú, en la capital rusa. Él está así como embalsamado y se puede visitar. No hay muchas fotos de eso porque es prohibido sacar fotografías, pero uno puede visitar pues su tumba, ¿verdad? En honor a ese gran hombre que hizo un cambio en la revolución rusa durante el mes de octubre del año 1917. Aquí un poco de cuál va a convertirse, ¿verdad?, en los símbolos de la revolución rusa, que van a ser la bandera, encabezado por ese enorme escudo, y las herramientas que se utilizaban para trabajar en aquel tiempo, ¿verdad?, que es como una especie de mazo y como una guadaña, o no sé cómo, ahorita se me está escapando el nombre de la herramienta circular, un tipo de machete, por así decirlo, que se utilizaba para la guerra, y también se podía utilizar para el trabajo en el campo. Y ellos lo que decían era que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas iba a salir adelante mediante el trabajo de la gente. Trabajar, trabajar, trabajar es como su eslogan. Y hay algunas curiosidades que se incluyeron dentro de la presentación. Por ejemplo, el papel de Grigori Rasputin, que se le conocía como el monje loco. Supuestamente el señor realizaba hipnosis a la familia real, y él era un monje de un extracto social muy bajo, que fue escalando posiciones hasta que se convirtió en el principal consejero de la familia real. Muchos dicen que el señor Rasputin era el verdadero gobernante de Rusia, o era el gobernante detrás del zar, porque practicaba hipnosis sobre esa familia. Esa familia se conoce como la dinastía Romanov. Y después está el famoso mito de Anastasia Romanov, ¿verdad? Dicen que fue la única que quedó viva de esa masacre, y que la que mataron fue una doble. No se tiene ciencia cierta si eso es real o no, ¿verdad? Pero sí hay muchos que afirman que la princesa Romanov, Anastasia, quedó viva y fue protegida por lo que quedó del régimen del zar en aquel momento, ¿verdad? Y pues bueno, este personaje se ve representado en muchas películas. Por ejemplo, el personaje de la Viuda Negra en las películas de Marvel, si les gustan las películas como a mí. Y ahí les dejo esos enlaces, los pueden visitar para que ustedes puedan saber más información sobre la Revolución Rusa. Yo lo pongo como detalles porque al final de cuentas no es una información relevante para la prueba, pero sí es una información relevante pues por cultura general y por un poco más de conocimiento acerca del tema. Hay un par de documentales muy buenos. El más recomendable es el de History Channel,
que está también incluido en las guías autónomas, y allí hay videos explicativos de este tema, digamos, con una forma más detallada del tiempo y el espacio y los datos que se manejan. Y también ese documental de History Channel narra muy bien los acontecimientos ocurridos durante la Revolución Rusa. Y el otro tema que tenemos para hoy, que es un tema relativamente corto, es más, tal vez es un poco más corto que la Revolución Rusa, es la de la crisis de 1929 ocurrida en Estados Unidos por varias circunstancias que nosotros vamos a estar analizando durante el desarrollo de esta clase y presentación. La primera de ellas es que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no era la primera potencia mundial, y eso hay que tenerlo claro durante el desarrollo de la Primera Guerra. Ellos se convierten en la primera potencia después de la Primera Guerra, ahí por el año 1918. Y se convierte en la primera potencia por dos sencillas razones. Primero, porque se volvió el prestamista del mundo. Y segundo, porque Estados Unidos no tuvo un conflicto directo en su territorio. Entonces los países europeos que tenían asumido aquel papel en ese tiempo, pues se convirtieron o perdieron muchísimo poderío en el mundo, porque ellos sí tenían que reconstruir sus ciudades, reponerse de las situaciones que habían pasado y recuperar sus economías, mientras que Estados Unidos siguió progresando, y hubo varios magnates de la industria que aportaron muchísimo para que la economía estadounidense se volviera la prestamista del mundo y posteriormente se convirtiera en la primera potencia mundial. Todos esos préstamos otorgados, la producción y el empleo que generaron durante los años 20, el crecimiento sostenido de los salarios y la estabilización de los precios generaron que en Estados Unidos se crearan los dorados años 20, que es donde se empieza a construir el concepto del sueño americano: mi casa, mi carro, mi esposa, mis hijos, la casa de las vacaciones, el poder viajar, etcétera, etcétera. Se transforma en ese sueño americano a partir de los conceptos de los dorados años 20. También hay una influencia musical muy fuerte, que van a permitir pues que Estados Unidos tome esa hegemonía que todavía hoy en día mantienen, ¿verdad? Porque siguen siendo la primera potencia mundial en muchos aspectos. Tal vez en la parte comercial ha perdido o ha sido relevado por China, pero sigue siendo Estados Unidos la primera potencia mundial en muchos de los campos. Vamos a ver, por aquí creo que tengo una duda. Bueno, no sé, vamos a tener que esperar a ver para resolver esa duda. Los dorados años 20 llevaron a Estados Unidos a que el 45% de la producción industrial de la década de todos los años 20, del 20 al 29, estuviera en Estados Unidos. Entonces la industria era estadounidense, y mucho de lo que se logró acaparar en aquel tiempo fue la industria automotriz. El vehículo pasó a ser algo accesible para todas las personas, ¿verdad? Entonces las personas empezaron a comprar su carro, su vehículo, porque eso antes era un lujo, ¿verdad? A partir de eso es que Estados Unidos empieza a construir un emporio empresarial gigante que posteriormente se va a convertir en la primera potencia mundial. ¿Por qué va a empezar la crisis? Y esto es algo muy sencillo de ver. Estados Unidos empieza a tener esa época de bonanza, se empieza a inflar el precio en la bolsa de valores de Wall Street, que son las grandes compañías, meten sus acciones ahí, la gente las va comprando, y eso les va a permitir posteriormente o vender las acciones o generar ingresos a partir de la compra de esas acciones. Lo que pasa es que se va creando como una burbuja, porque las empresas están brindando estados financieros de mucha bonanza. Entonces yo siempre pongo un ejemplo muy particular. Digamos que yo como profesor tengo una fábrica de camisetas, y mi fábrica de camisetas vende aproximadamente 100 camisetas por mes.
a un precio estimado de 2.500 colones. Entonces ya yo sé que mi empresa tiene cierto margen de ganancia por esas camisetas y que ya yo sé que tengo esas 200 camisetas vendidas y colocadas en el mercado, porque eso es lo que yo vendo por mes. Lo que empezaron a hacer las empresas estadounidenses en aquel tiempo, porque aquí no había regulación de nada, la gente estaba a la libre y había muy poca consejería económica también y de producción, ya no producen 200 camisetas, sino que producen 400 por mes. Aumenta la producción, contratan más obreros, pero al final de cuentas no tienen a quién venderle esas 200 camisetas extras. No hay un mercado para venderla. Entonces, pues sí, hay más stock, hay más inventario dentro de las empresas, pero al final de cuentas no hay un mercado final para colocar esa sobreproducción. Entonces, la crisis va a ser por la sobreproducción que tuvieron las fábricas estadounidenses, ¿verdad? Entonces, para lograr vender esa sobreproducción, ¿qué hago yo? Rebajar los precios. Y al rebajar los precios me va a significar primero despidos para personas, va a generar rebajas salariales para los empleados, porque yo necesito maximizar las utilidades de mi empresa, o sea, las ganancias. Y entonces los productos disminuyen sus ganancias y las acciones se desploman, porque las empresas ya no valen lo que valían hace 2 o 3 meses, sino que ya ahora tiene un producto sobresaturado que no se va a vender bien, que no va a tener un buen precio, y pues que la gente decide pues vender sus acciones porque ven que el negocio no está siendo rentable. Entonces, mucha especulación generó que estas personas, pues al final de cuentas, las que compraran acciones, porque cualquier persona podía comprar acciones, incluso hay testimonios de zapateros, hay testimonios de costureras, de gente que son clase obrera, que invertían en las empresas y se convertían de la noche a la mañana en personas con cierto poder económico. Lo que pasa es que esa sobreproducción y esa especulación posteriormente les va a pasar la factura. ¿Cómo se produjo la crisis? Estados Unidos primero aumenta la producción desmedidamente, ¿verdad? Hay que pagar la guerra, hay que se disminuyen los beneficios, los créditos se conceden con demasiada facilidad sin exigir muchas garantías, y pues al final de cuentas los bancos empiezan a perder dinero también porque no tienen cómo cobrar los dineros que le deben, y se viene el crack de Wall Street en 1929. Ese exceso de oferta de acciones se va a dar el 24 de octubre de 1929, y las acciones ya no estaban generando ganancias, sino estaban generando pérdidas para las personas. Y la caída más grande se va a registrar el martes negro, el 29 de octubre de 1929, que se vendieron 16 millones de acciones. Claro, la gente adinerada podía comprar acciones y sabía que en algún momento se iban a recuperar las empresas y posteriormente a acuerpar esas empresas, pero la gente que no tenía tantos recursos necesitaba vender esas acciones, entonces prácticamente que las regalaban, ¿verdad? Y los dueños tenían hasta 40% de pérdidas en sus empresas, ¿verdad? Cuando se da el crack de Wall Street viene la depresión de los años 30. Entonces pasamos de la bonanza de los años 20, las famosas vacas gordas, a las vacas flacas, que son las que se van a dar durante los años 30. Entonces ahí se va a dar crisis financiera porque cierran las empresas. Hay deflación porque no hay crédito. La gente no puede pedir prestado para invertir y poder mantener su empresa o su trabajo. Hay bajada en los precios de las ventas. Hay una crisis del modelo económico porque no interviene en nada el Estado. Hay un incremento del desempleo, 40 millones de personas solo en Estados Unidos, porque la depresión golpeó a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros como país, que eso lo vamos a analizar cuando veamos los temarios de 11º año. Hay reducción de salarios, hay penumbria, la gente se empieza a marginar, aumenta la mortalidad y el crecimiento vegetativo se detiene. Hay aumento de las desigualdades sociales, gente con mucho dinero y gente muy pobre, ¿verdad? Y empiezan a surgir las ideas nacionalistas y totalitarias, que es la coyuntura principal
de la que se aprovecha Benito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler en Alemania para ellos impulsar su carrera política dentro de esos países, ¿verdad? Y aparte de eso, esas políticas totalitarias y ultranacionalistas pues tuvieron un efecto positivo en corto y mediano plazo en sus países, Alemania e Italia, ¿verdad? La expansión de la crisis llega a la quiebra bancaria, se limitan préstamos a países de Europa, principalmente Alemania, y por eso Alemania entra en esa recesión y Hitler la aprovecha. Y América Latina dice, bueno, no podemos seguir dependiendo de Estados Unidos para seguir importando los cargos y todo lo demás, todo lo que necesitamos, y pasa a un modelo de sustitución de importaciones, que es cuando América Latina tuvo un modelo económico hasta cierto punto funcional, y que fue donde los países latinos, incluyéndonos a nosotros como costarricenses, durante los años 50, 60 y 70 tuvimos una bonanza que se expandió a la mayoría de la población. Ahí está Yuval. Saludos, Yuval. ¿Cuál es la respuesta a esta crisis? Bueno, queda un presidente que es Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt lo que hace es poner este plan que se llama el plan del New Deal o el Nuevo Trato. El Nuevo Trato se basa en 5 grandes esferas, o así lo dividí yo, y es principalmente mayor intervención del Estado en la parte económica, ¿verdad? La creación de obra pública como fuente de empleo, que es lo que está haciendo, por ejemplo, este gobierno, tratando de generar obra pública para poder sustentar la falta de empleo y la crisis, pero no solo con obra pública se puede hacer. Garantías laborales, buscar que haya una jornada laboral limpia, que haya un salario mínimo al menos, establece el régimen de pensiones y crea un estado de bienestar donde el Estado se va a encargar de resolver muchos de los problemas que estaban teniendo las personas en aquel momento. Entonces, esa mayor intervención, ese aumento de obra pública, el establecer jornadas laborales y salarios mínimos, es como Estados Unidos poco a poco le va dando vueltas a perilla de la crisis y va recuperando su estatus como país, que había perdido en un término en 5 años. Medidas económicas que tomaron los países durante los años 30 porque Estados Unidos dejó de prestarles. En Francia queda un gobierno socialista de Frente Popular, ¿verdad? Y lo que hicieron en Francia fue aumentar los salarios, se redujo la jornada laboral, más plata por menos trabajo, y se concedieron 3 semanas de vacaciones pagadas. Eso es para que la gente, es que el trabajo dignifica, el trabajo genera ingresos, y entonces entre más trabajo tengan las personas, mayor van a ser el gasto y mayor van a ser la inversión, y mayor va a ser la generación de impuestos también. Y el Reino Unido, por otras partes, toma un papel de protección de su medio de producción interno y le quita ciertos impuestos y le mete ciertos aranceles para que el país como tal vaya surgiendo. Y en Alemania es el caso que ya yo les había comentado. Hitler se aprovecha de esa coyuntura de que Alemania está quebrada, que la gente no sabe qué hacer, y le mete muy fuertemente a la industria militar y a la industria de la obra pública en Alemania, y Alemania alcanza un desarrollo esplendoroso en los años 30. Mientras en Estados Unidos y los países aliados a Estados Unidos tenían una crisis severa que enfrentar, Alemania pasó a ser casi que la primera potencia a nivel mundial, ¿verdad? Y Alemania también tiene la idea de hay que hacer un método de venganza por el Tratado de Versalles colocado en la Primera Guerra, que así en resumidas cuentas fue la reducción del ejército, el pago de empréstitos, la división del Imperio Austrohúngaro, la limitación de un montón de situaciones sociales que no podía atender, y eso a la larga va a convertir a Alemania en un país muy desarrollado y con un gran resentimiento social y político hacia los países que lo vencieron durante la guerra. Y por el otro lado, tras la muerte de Lenin, porque Lenin muere de manera improvista, digamos, entre comillas, en 1928, Joseph Stalin inicia un proceso muy agresivo para convertir a la Unión Soviética en un
mega país, en una mega potencia, a base de pura planificación y, como les dije ahora en la revolución, trabajo, mucho trabajo. ¿Qué hace Stalin? Prohíbe la propiedad privada, todo va a estar a cargo del Estado, aplica la colectividad, trabajo colectivo, cooperativo, ¿verdad? Y crear una industria pesada, pero pesada en el tema militar y en el tema de obra pública, el acero, industria automovilística, industria de aviones también. Se fortalece mucho eso y la Unión Soviética establece planes quincenales para poder trabajar por periodos de 15 días cumpliendo metas y objetivos. Entonces la Unión Soviética pasa de tener una crisis agrícola y la gente muriéndose de hambre a tener un estado desarrollado a base de industria, ¿verdad? Y esa industria va a generar que entre yo más trabaje y entre más objetivos cumpla, entre mejor trabajador sea y entre mejor cumpla con mis disposiciones, más dinero voy a ganar, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en una fábrica de zapatos y me ponen que haga 100 zapatos por mes, pero yo hago 200, voy a ganar más dinero. Porque eso era lo que hacía la Unión Soviética, compensar al buen trabajador, y al que no era tan bueno tampoco era que se le castigaba, simplemente que iba a tener menos ingresos porque el buen trabajador pues se empeñaba más, ¿verdad? Los planes quincenales funcionaban de la manera más, digamos, de esta forma. Se dividieron en 3 grandes bloques. El primero, que era la industria pesada, por ejemplo, minería, la extracción de minerales y la conversión de minerales. La segunda se enfocó en industria armamentística, como que la Unión Soviética sabía antes de empezar la guerra empezaba en el año 39, que se iba a venir un conflicto a escala mundial otra vez. Y el tercer plan, que se va a dirigir en el desarrollo de la industria química y los bienes de consumo, comida enlatada, por ejemplo, ¿verdad? Y para ir cerrando el tema, la fuente de la información es el libro de Santillana, es esto, y darnos cuenta que pues la crisis del 29 golpeó muchísimo al planeta. Todavía se hacen muchos estudios respecto a esta situación y pues aprendimos un poco de eso. La crisis del 2009 fue muy similar a esta y pues se pudo solventar de una manera más rápida, pero hoy en día Costa Rica como país sigue pagando las cuestiones que vivió durante la crisis del 29 y la crisis del 2009. Entonces todavía tenemos esta situación. Esto sumado al tema de la pandemia pues nos ha generado un conflicto económico y social que como sociedad tenemos que tratar de resolver. No sin más agradecerle a las personas que se han conectado. Ahí vi que pudimos andar por 7, 8 personas, después bajaba a 4, a veces 2. No importa, lo importante es tratar de aprender, que la clase va a quedar ahí, yo no las borro, las clases quedan en mi perfil de Facebook. Voy a ver si en algún momento puedo crear una página de Facebook ya específicamente solo para clases en línea así, de esta modalidad. Y pues agradecerles haber sacado el tiempo. Espero que hayan podido aprender, que hayan podido solucionar algunos de los temas y podemos comprender un poco qué fue lo que sucedió durante estos 2 acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad y que pues lo sigue marcando todavía, porque todavía siguen generando de qué hablar, ¿verdad? Muchas gracias, que tengan buenas noches, manténganse seguros, manténganse salvos, dentro de la medida de lo posible. Sé que hay gente que tiene que salir a trabajar y que tiene que exponerse, pero dentro de lo posible tratar de mantenernos lo más seguros posibles y tratar de seguir las disposiciones del Ministerio de Salud y esperar que esta situación de crisis, de esta situación de pandemia, pues pase pronto. Muchas gracias, sin más que decir, me despido y muy buenas noches.